Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de mi maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 15. Y Santiago 1, 22. Allí hay otra Biblia, se lo puede compartir allá. Deuteronomio capítulo 5. Caminando en obediencia, caminando en obediencia. Caminando en obediencia significa seguir mandamientos, directrices. Caminar, caminar. Significa seguir directrices, seguir mandatos. Por ejemplo, Julio que le diga a sus colaboradores que vayan a hacer cualquier diligencia, ellos en obediencia van y hacen cada uno de los mandatos que Julio le dijo que dijera, le dijo que hiciera. Cumplen con cada uno de sus mandatos y las directrices que se les da. Y ellos tratan de hacerlas y cumplirlas en todas las áreas. En todas las áreas de su vida personal. Ellos como personas físicas. Pero caminar en obediencia, trayéndole un significado dentro de un contexto bíblico, seguir los mandamientos de Dios y las directrices que Él ha establecido y ha mandado. Seguir los mandamientos de Dios. Y yo te preguntaría, ¿quiénes de los que estamos aquí reunidos cumplen los mandamientos de Dios? ¿Quiénes de los que estamos aquí cumplen los mandamientos de Dios? ¿Usted? Gloria a Dios. Yo no los cumplo. Yo trato de cumplirlo. Yo trato de cumplirlo porque si yo digo que cumplo los mandamientos de Dios, soy bravo. Soy bravo. Porque hacer y cumplir lo que la Biblia dice es lo que nos toca a nosotros y tratar de llevarlo a cumplir. Porque si vamos, tú dirás, ¿qué te pregunto? La Biblia dice que comas moro de habichuela, pero usted no lo come porque la habichuela le da alergia. Entonces usted no lo está cumpliendo. Si te lo come te da alergia y si lo cumple, la alergia después te puede producir ñángala, fuángala. Pero gloria a Dios, cumplir los mandamientos, a eso es que estamos llamados. Pero podemos decir que existen dos vertientes, dos escenarios, conforme a esa obediencia. Usted ha escuchado la palabra dualidad. Dualidad es como dos escenarios. Dos escenarios. Cumplir los mandamientos del Señor implica a que tú en tu exterior no puedes hacer nada con tus propias fuerzas. Porque es difícil, pero no imposible, cumplir las leyes, los estatutos, todo lo que está establecido en la Biblia. Pero estamos tratando de cumplirlo. No es que no se pueden, estamos tratando de cumplirlo, ¿verdad? En lo físico, en lo exterior, Dios nos manda que se cumplan las leyes, a que se cumpla cada uno de los estatutos, pero te hablé de una vertiente exterior. Ahora, en nuestro interior, allí sí nosotros pudiéramos ser expertos en cumplir, en obedecer, caminar en obediencia.
en nuestro interior. Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Tú, ella está caminando en obediencia. ¿Lo tienes? Sí. ¿Y el otro micrófono, Bernie? Bernie, el otro micrófono. Déselo a la profeta ahí. Esa se va a acostumbrar al micrófono. Camina en obediencia, mi niña. ¿Lo leo yo por ti? Sí. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien, prolongando vuestros días en la tierra que habéis de poseer. El Evangelio de Juan capítulo 14, ¿lo tienes? El Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15. Juan 14, 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y la carta de Santiago, su capítulo 1, 22 dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero sed hacedores de la palabra, no tan solos oidores. Allí te está hablando de las dos vertientes, de la exterior y de la del interior. Te está diciendo, tú haces que hagas de la palabra un templo, ¿verdad? Un altar, pero no solamente de oída, no solamente de oída. Debemos de recibir la palabra y también hacer. Hay algunos ejemplos. ¿Cuántos minutos me quedan? Hay algunos ejemplos que quise traer. Abraham, Moisés y Jesús. Abraham, Moisés y Jesús. Abraham fue un hombre que caminó con Dios, caminó en obediencia a Dios. Dios llama a Abraham a dejar su tierra y su parentela. Dios llama a Abraham a dejar su confort, su penthouse, su torre, a dejar de viajar en jet privado y montarse en una pasolita. Dios llama a Abraham a que deje todas las comodidades que él tenía en su tierra, en su casa, junto con sus padres y su familia, a que vaya a una tierra que Dios le mostraría. Pero ¿dónde estaba Abraham? En Dubái, allá en su finca, en su villa, con todo. Y Dios lo llama, Abraham, quiero que salgas de tu villa, quiero que vayas ahora a la tierra que te voy a mostrar. Pero Abraham, en obediencia, él camina, sale de ese confort, sale de esa comodidad y decide ir. Abraham obedeció sin él saber a dónde él iba, porque él dirá, bueno, yo tengo la finca bien cómoda, pero si Rafael me invita, se supone, como Rafael tiene buenos gustos, va a ser algo mejor. Pero él no sabía a dónde el Señor lo iba a llevar, y él obedeció, decidió caminar, decidió obedecer al Padre. Y más adelante de todo eso, ustedes saben, han escuchado la historia. Abraham sale de su confort, pero no fue a
a pasarla bien, porque vino a pasar trabajo. Vino a caminar por un desierto, o sea que no todo fue color de rosa. Y luego más adelante, del Señor bendecirlo, de llamarlo, etcétera, etcétera, de profetizarle de que iba a tener un hijo, ¿verdad? Siendo él ya viejo y su esposa, ¿verdad? Ven el cumplimiento de Dios. Ven el cumplimiento de Dios, ven la promesa de Dios, ven lo esperado manifestarse. Ven la fidelidad de Dios obrar en sus vidas. Pero viene más adelante Dios y le dice a Abraham, entrega, sacrifica a tu hijo. Ve al monte, prepara un altar, incienso, etcétera, etcétera. Y Abraham, obediente, camina con su propio hijo, un burrito, un caballo, un ser, no sé, un animal, caminaban, llevaban todo. E iba Isaac con él, caminando. Pero no había un cordero, no había un cabrito para sacrificarlo. Él, el padre y el hijo. Y Abraham, luego de que todo esto le aconteciera, salió de su tierra y su parentela. Él ve la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, él ve las bendiciones. Y fue obediente, sin él conocer a dónde iba. Pero luego viene y le dice, Abraham, entrega a tu hijo Isaac. Pero como un padre no es tan fuerte, no es tan malo, de entregar a su hijo para que lo sacrifiquen, ¿qué usted cree? Abraham no lo hizo porque, concha, da la vida de su hijo, por alguien que él no. No, Abraham entregó a su único hijo, al hijo de la promesa. Ustedes han escuchado la Biblia que dice que por tal manera entregó Dios al mundo, ¿verdad? Juan 3:16. Que ha dado la vida de su hijo unigénito. Présteme la mandarria mía, ¿dónde está? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Abraham obedeció. Wow, mira, estaba ahí mismo, abrí la Biblia. Parece que Omar lee mucho ese. Entonces, Abraham entregó, Abraham caminó, porque no fue cerca, donde él tuvo que caminar para entregar a su hijo, fue lejos que él tuvo que desplazarse. Y esto Abraham lo hizo por obediencia. Abraham demostró una obediencia total al estar dispuesto a hacerlo, confiado en que Dios iba a proveer ¿qué? Un cordero. Nosotros tenemos que caminar siempre en obediencia. Miren, nuestros ojos van a ver siempre lo contrario. Porque tal vez muchos pensaron que tú te ibas a quedar. Tal vez muchos pensaron que tú no ibas a sobrepasar, a sobrevivir, a soportar. Tal vez tu propia esposa entró en aflicción, trató de rendirse, entró en angustia, entró en temor, el dolor quiso arropar su vida, en ella se turbó. Pero los planes de Dios eran otros, porque siempre nuestros ojos se van a enfocar en lo que físicamente ven. Está bien, eso es negro, perfecto. Pero si a Dios le place tiñirlo de blanco, tú no eres nadie para decir lo contrario. Dios es el dueño absoluto de todas las cosas. Entonces, debemos de nosotros accionar en obediencia al llamado que el Padre nos hace. Caminar, mire, aunque te manden a pisar esa huella, aunque tú no la pisaste bien, derecho, que no se vea que la pisaste derecho y el otro te diga, mira, pisaste mal, doblado, que en tu interior
haya una obediencia que le agrade al Padre. Que en tu interior tú puedas cumplir sus estatutos, sus mandamientos. Que tu interior pueda agradar a Dios con todo lo que tú hagas. Aunque lo de afuera, porque esto es carne, esto es débil, siempre va a haber una debilidad en ti. Pero tu corazón, tu interior, tu alma, tu espíritu pueda conectar y agradar en Dios, pueda agradar a Dios en todo, con tu alabanza, con tu devoción, con tu caminar. Porque en tu interior hay algo que brota, que emana, que al Padre le agrada. Amén. Y algo de Abraham que podemos aprender. Esto nos enseña a confiar en Dios, incluso cuando nosotros entendemos o tratamos de entender completamente el plan de Dios en nuestras vidas. Tus planes van a ser diferentes a los de Dios. Hoy tú estás aquí. Los planes de los doctores, de los médicos eran otros, pero el plan de Dios es diferente. Y eso tenemos que tratar de entenderlo siempre. Siempre. Que físicamente el camino va a ser pesado, pero en nuestro interior debe de haber siempre un camino agradecido hacia adelante. Siempre, siempre con la frente en alto. Ustedes saben, han escuchado la historia de Moisés. Moisés era tartamudo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el Señor se le aparece a Moisés, se le revela a Moisés y le dice: entra al palacio de la policía y suéltame a todos los presos que... No, entra a la Victoria y suéltame a todos los presos que están allí. A Enrique o a Julito o a Gerald o a Eric. Le dice: ¿y qué usted cree? Hubo una oposición, porque Julito es solo, porque Enrique es solo, porque Eric es solo, para enfrentarse a un ejército de guardias, para liberar a aquellos presos. Es algo humanamente imposible, ¿verdad? Pero Moisés, a pesar de sus debilidades, Moisés caminó en fe, caminó en obediencia, y miren, no hubo nadie que le hiciera frente. A pesar de que Moisés era una persona que pudo haber fallado, pudo tener algunas situaciones, pero este Moisés, ustedes recuerdan de la dualidad. Yo creo que el pastor está hablando de eso allá en Nueva York. Esto, aunque físicamente las emociones, la carne, llevaban a Moisés muchas veces a hacer lo contrario con sus propias fuerzas, había algo en él, en el interior, que al Padre le agradaba. Había algo en Moisés que inquietaba, que emocionaba la presencia de Dios, y eso se vertía sobre él. O sea, Moisés en algún momento se sintió inseguro, y Moisés en algún momento dudó de sus capacidades, pero obedeció a Dios. Obedeció a Dios, y Dios se agradó con lo que Moisés hizo. Moisés confió, Moisés caminó siendo obediente. ¿Y se acuerdan de la fidelidad de Dios? De ser testigos de la fidelidad de Dios. Moisés fue testigo de esa fidelidad. Y por haber caminado en obediencia, él y todo el pueblo pudieron cruzar el Mar Rojo, pudieron ser libertados, pudieron ser guiados, pudieron ser guardados. Y aunque tardó haber entrado en la tierra prometida, por esa obediencia, Moisés no pudo entrar a esa tierra prometida, pero el pueblo pudo entrar a donde Dios
donde Dios le había prometido. Eso es para acordarme que ya terminé, ¿verdad? Pero el último punto yo lo voy a tocar. El maestro del maestro del maestro, como ejemplo. Les hablé de una dualidad, de caminando en obediencia, exterior e interior. La interna incluye una actitud de humanidad, sumisión a la bondad de Dios. Tomar como ejemplo cuando el Maestro Jesús lo demostró en su oración en el Getsemaní. El Evangelio de Mateo capítulo 22, recuerdan todos esta oración que Jesús hizo. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y Jesús puso un ejemplo con los fariseos, hablando de esta obediencia externa e interna a los fariseos. Jesús criticó a los fariseos por su enfoque que ellos daban de ellos publicar esta dicha obediencia, porque ellos se enfocaban en la obediencia externa, mientras descuidaban la justicia, la paz, el amor. Descuidaban todo eso. Ellos descuidaban todas estas cosas y solamente se enfocaban en lo exterior, en exhibir una santidad que no tenían por dentro, en exhibir algo por fuera que ellos no guardaban por dentro. Ellos exhibían en lo exterior una santidad que no era la que en lo interior ellos a la vez tenían que complementar. Porque si decían ser obedientes por fuera, a la vez tenían que ser por dentro. Ellos caminaban con sus trajes, ellos caminaban bien elegantes, ellos visitaban, ellos eran de estas personas. Escúcheme, déjeme hacer un ejemplo. Ellos eran de estas personas que usted lo veían con su kepi, ¿verdad? Su cosa. Y andaban, claro, ellos andaban que era con un rollo. Pero hago esto porque habemos muchos que andamos con esto debajo del brazo, ¿verdad? Exhibiendo en lo exterior una santidad, un camino de obediencia que no es real. Muchos de nosotros andamos con esto debajo del brazo, pero solamente exhibiéndolo en el exterior. Pero cumplimos solamente lo que entendemos que refleja una santidad. Porque aquí en República Dominicana principalmente, el que vemos debajo del brazo, ¿verdad? Ese cristiano, no, ese hombre es un remequenda, ¿cómo es que dicen por ahí? Dígalo usted para no decirlo yo. Ese mismo. Entonces, ellos descuidaban la justicia, la paz, el amor. Usted sabe que ellos andaban con ese rollo delante ahí y cobraban sus impuestos. Y el ejemplo que le iba a hacer, porque es que no puedo. Mire, ellos andaban una cita bíblica fija. Y la abrían ahí y ahí caía. Ahí estaba la palabra del profeta o él. Se fijaban solamente en esa cita. Y llevaban eso a todo lugar. Allí hay un endemoniado.
Solamente era ellos que iban. Allí había un enfermo, pero era con la misma cita, con el mismo traje. Si tú no te le podías pegar. Tú no te le podías pegar. Que ellos fueran a ir a orar por ti. Varón, usted tenía que darle que sé ya cuántas monedas de plata o que sé yo qué para que ellos fueran a orar por usted. Y usted igualito ahí. Usted igualito ahí. Entonces, Jesús puso este ejemplo de los fariseos por el enfoque en la obediencia externa que ellos tenían. Ellos descuidaban la justicia, la misericordia y la fidelidad. Su obediencia era más superficial. Gloria a Jesús. Y carecía del amor verdadero y de la devoción a Dios. Contrario a lo de David. David era un pecador, ¿verdad? David le falló al Señor muchas veces. David fue un hombre bravo y malcriado. Usted lo sabe. Hasta mandar a matar a un hombre para quedarse con algo que no era de él. Pero había algo en David. David era un hombre en lo exterior de autoridad. David era un hombre de carne, fallaba, pecaba. Pero había algo en su interior que él obedecía. Él sabía cómo buscar el perdón, cómo hallar de ese amor, de esa gracia, de esa misericordia. David era un hombre que en la intimidad desgarraba sus vestiduras para implorar, clamar el perdón de Dios. Y eso a Dios le agradaba. Eso a Dios le agradó. Aunque por fuera yo me vea de carne, así que camine, que tú digas, wow, pero este hombre camina, pero no obedeciendo, y el camino que está haciendo no es el que al Padre le agrada, pero yo voy caminando, y en mi interior hay una obediencia que al Padre le agrada. Así como David, que a pesar de sus pecados, David es descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. Porque aunque a veces le fallaba al Padre, su obediencia externa, su corazón estaba genuinamente dedicado a Dios y se arrepentía con sinceridad. Se arrepentía siempre con sinceridad. Cuando Jesús estaba en el huerto, en el Getsemaní, cuando oró diciendo que no se haga mi voluntad, no quiero que se haga como yo quiero, sino que se haga tu voluntad en mi vida. Jesús demostró una máxima obediencia al someterse a la voluntad del Padre y sacrificarse en esa cruz, sacrificarse en ese madero. La obediencia de Jesús nos enseña en que nosotros tenemos que someternos. Mire, aunque veamos el alfiler traspasar nuestras lenguas, aunque nuestro cuerpo sea lacerado, como dice Manuel, como dice Burgo, aunque nuestro cuerpo sea maltratado, aunque físicamente, verbalmente, nosotros estemos siendo maltratados, debemos de permanecer y tomar cada uno de esos ejemplos. Porque le mencioné 3 o 4 o 5, pero la Biblia está llena de ejemplos de personas que caminaron en obediencia. La Biblia está repleta que de una forma u otra tenemos que edificarnos. De una forma u otra a nosotros se nos ha llamado a caminar en obediencia.
a cambiar nuestra vida, a cambiar nuestro entorno. Pero muchas veces hay algo que nos, ¿cómo se dice?, que nos impide. Abraham lo dejó todo. Abraham lo dejó todo. Todo lo dejó Abraham. Jesús lo dejó absolutamente todo. Ese sí es verdad que dejó todo. Ese sí es verdad que lo dejó todo. Dejó su gloria, dejó su trono, dejó todo para obedecer al Padre. Y todavía vemos muchos de nosotros que no estamos valorando tal sacrificio. Tal vez por el compromiso que tenemos con el mundo. Tal vez porque todavía no te adaptes o no conozcas de esto. Déjame decirte algo, que si hay una decisión en ti de cambiar tu vida, de caminar en obediencia a Dios, ellos hay muchas, pero muchas más iglesias. Mire que tienen alfombra, tienen aire, son más grandes, hay megas bandas, hay gente que vocea más que yo, hay coro, hay adoradores. Hay un sinnúmero de cosas. Al lado de tu casa tal vez hay una iglesia. Al lado de donde tu tía, a donde quiera hay una iglesia. Trata de ir si tú vives cerca, si vives lejos. Trata de ir. Si hay algo que no te agrade de aquí, que no te gustó. Si fuiste, la de fulano me gustó más. Pero mire, vaya. Vaya. Pero no porque humanamente te guste algo que aquí no hay. Porque mi anhelo y mi deseo es de que todos estuviéramos aquí todos los domingos y los jueves, etcétera, etcétera. Pero no te quedes. Ve y congrégate. Ve y haz la voluntad del Padre. Ve, camina en obediencia. Ve, camina en obediencia. Mira, es fácil. Solamente toma la decisión y entrégale tu vida. Entrégale tu vida al Padre y el Padre se va a encargar de hacer el resto. Él te guiará por ese camino de obediencia. Tú solamente entrégale tu corazón. Tú solamente entrégale tu vida. Y Él se va a encargar de que paulatinamente tú vayas creciendo. Yo lo he dicho aquí muchas veces. Esa puerta está abierta para prostitutas, para personas que utilicen sustancias prohibidas, viciosos, ladrones, de todo. Esas puertas están abiertas para todos. Porque es que no soy yo que lo voy a cambiar, ni es Lucía, ni es Beatriz, ni es Elaine. Es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios que va a dar el convencimiento a tu vida. Muchas veces aquí van a haber personas que no te van a gustar lo que esté hablando. Pero mira, hay algo que se te queda. Hay algo que se te queda. Tal vez yo pude haber dicho algo torcido que tú no entendiste. Pero mira, búscalo. Búscalo. Busca el entendimiento. Busca lo que significa. Y te aseguro que si lo pones en práctica, el Espíritu Santo te ayudará a hacerlo. Te va a ayudar a hacerlo. Aquí hay muchas cosas por hacer. Y el llamado es para con todos. Que caminemos juntos en obediencia. 40 días de ayuno y oración es fuerte hacerlo. Es difícil. Es difícil hacerlo. Pero juntos caminamos, obedecimos y hemos llegado. Hemos llegado. Vamos a celebrar con un banquete allí, ¿verdad? Pues yo espero que Dios me ayude porque... Mire, póngase sobre sus pies.